Hola, ¿qué tal, queridísimos oyentes? Hoy, en Claridad al Alma, la culpa, la herida invisible del alma. Hoy día 27 de noviembre del 2025. Hay dolores que se pueden llorar, pero hay otros que no tienen lágrimas. La culpa pertenece a esa segunda categoría, porque no se expresa, sino que se guarda. Y no es que se muestre, se oculta detrás del deber, del miedo o de la necesidad de compensar. Entonces, la culpa es una herida invisible que se clava en el alma y la mantiene prisionera del pasado. A veces por lo que hicimos, a veces por lo que no hicimos o por lo que creemos que debimos haber hecho de otro modo. Y aunque el tiempo pase, la culpa permanece como una vibración que no se apaga. El problema es que la culpa no solo duele, sino que desgasta, consume energía, apaga la alegría, debilita la conexión espiritual y bloquea el flujo natural de la vida. Porque quien vive sintiéndose culpable se castiga sin darse cuenta, atrayendo situaciones donde vuelve a sufrir para pagar lo que cree que debe. Hoy, en Claridad al Alma, vamos a hablar de cómo la culpa distorsiona la energía, cómo reconocer su orden y cómo liberarla de una vez por todas. Porque el alma no vino a sufrir, vino a aprender, y la lección más grande que puede aprender es a perdonarse. Soy Ramsés Ortega, director de Perfil Oculto Terapias Alternativas, y hoy te acompaño a soltar la culpa que no te deja avanzar. Buscamos el origen, sabemos el porqué y te demostramos quién. Ya regresamos. La culpa no viene del alma, sino que viene de la mente. El alma solo conoce el aprendizaje, no el castigo. Pero la mente, moldeada por la sociedad, por la religión o por la educación, aprendió a juzgarse. Y así nació la culpa, una emoción que nos desconecta de la pureza interior. Cuando alguien actúa desde la inconsciencia, no lo hace para dañar, lo hace porque no sabe hacerlo de otro modo. Sin embargo, después de comprender el error, la mente humana tiende a fijarse en lo que pudo ser o debió haber sido. Y ahí empieza la trampa vibracional. La culpa crea una vibración baja y repetitiva, nos mantiene girando en los mismos pensamientos, sin posibilidades de evolucionar. El alma queda atada a una imagen de sí misma que ya no existe, y eso le impide vibrar en el presente. Muchas enfermedades se originan en esa energía, dolencias en el corazón por cargar culpas emocionales, problemas digestivos por no poder digerir lo ocurrido, como también dolores en la espalda por sentir que llevábamos demasiado peso. También otro de ellos son los trastornos del sueño, por la mente que no deja de recordar. La culpa, en esencia, es un bucle, no se disuelve hasta que se ilumina, y para iluminarla hay que observarla sin miedo, sin justificación, sin victimismo, solo reconocerla y aprender qué vino a enseñar. El alma no se libera castigándose, sino comprendiendo, y cuando esa comprensión llega, la culpa se transforma en compasión. Y la compasión es la medicina del alma culpable, porque deja de decir me equivoqué y empieza a decir aprendí, y esa frase cambia toda la vibración interior. Entonces ahí vemos que la culpa no siempre se presenta como pensamientos claros. Y ahí vamos a ver cómo es que la culpa en sí se esconde en el cuerpo y en la vida. Porque hay veces que se esconde detrás de los hábitos, de los comportamientos o vínculos que repiten la misma energía de castigo. Por ejemplo, personas que no logran disfrutar de lo bueno porque sienten que no lo merecen. Almas que han dado demasiado sin recibir para equilibrar una deuda invisible. Relaciones donde uno se somete inconscientemente para pagar, entre comillas, un error del pasado. Decisiones donde se elige el dolor porque el placer parece prohibido. Ahí aparece la culpa. La culpa genera autosaboteo, y mientras esa energía siga viva, la abundancia, la salud y la paz interior se bloquean. El alma no puede expandirse si siente que no merece hacerlo. En el cuerpo, la culpa se traduce como una vibración baja y densa. El pecho se encoge, la respiración se acorta, el rostro pierde brillo, la bioenergía se apaga. A nivel espiritual, la culpa genera interferencias, la conexión con lo divino se nubla,
sola, porque el alma no se siente digna de recibir y sin embargo lo divino jamás juzga, solo espera que uno recuerde quién es. Limpiar la culpa implica aceptar la imperfección humana, entender que todos vinimos a aprender, no a ser perfectos, y que incluso los errores más grandes se convierten en luz cuando las comprendemos desde el corazón. Decite a ti, en silencio: ya no necesito castigarme. Lo que hice fue parte de mi camino. Aprendí, crecí y hoy elijo perdonarme. El alma no necesita que te culpes, necesita que te abraces, porque en ese abrazo el aprendizaje se completa y la energía vuelve a fluir. Cuando decidís perdonarte, algo dentro de vos cambia para siempre. El cuerpo se aligera, la mente se calma y el alma recupera su brillo. La liberación de la culpa y el retorno a la inocencia del alma. La culpa deja de tener sentido porque entendés que el error fue el camino más directo hacia la conciencia. Liberar la culpa no es negar el error, es abrazarlo, es decirle gracias por lo que me mostraste, ya no te necesito para evolucionar. Y así, esa energía densa se transforma en sabiduría. Hay prácticas profundas que ayudan en este proceso. Primero que nada, la respiración del perdón, en el cual tienes que inhalar pensando en me libero y exhalando pensando en me perdono. Entonces es me libero y me perdono durante 3 veces con los ojos cerrados, tenés que repetirlo. Escribirle una carta a tu yo del pasado. Cuéntale cómo lo comprendés, que ya no lo juzgás, que ya sabes que hizo lo mejor que podía. Luego, guárdala o quémala simbólicamente. 3. Visualiza la energía que se limpia. Imagina una luz dorada entrando por tu coronilla y expandiéndose por tu cuerpo. Cada rincón que toca se disuelve en culpas antiguas. Y la cuarta es reemplazar la culpa por gratitud. Decir gracias por haber vivido eso, porque me hizo más consciente. Cuando entendés eso, el alma recupera su inocencia. No la inocencia de la ignorancia, sino la inocencia de quien ya vio el dolor y eligió seguir amando. El alma inocente es invencible porque no se juzga, no juzga y no teme, solo vibra en paz. La culpa te encierra en un pasado que ya no existe. El perdón te abre la puerta al presente donde todo puede renacer. No sos lo que hiciste, sos lo que aprendiste de eso y mientras lo recuerdes, tu alma seguirá creciendo. Hoy te invito a dejar de buscar castigo y empezar a elegir libertad, porque cuando te perdonas, sanás no solo tu historia, sino la historia de quienes te rodean. El perdón individual es una liberación colectiva. Y decí en voz baja: me libero de la culpa, me perdono por no haber sido más, me permito ser feliz. Esa frase tiene el poder de cambiarlo todo, porque el alma que se perdona se convierte en luz. Soy Ramsés Ortega, director de Perfil Oculto Terapias Alternativas, donde buscamos el origen, sabemos el porqué y te demostramos quién. Hasta el próximo encuentro, donde aprenderemos a volver a respirar desde el alma.